Buenas noches, soy Gloria Elvira Núñez Jiménez de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Tuxpan, Veracruz. El tema de hoy es la audiencia constitucional. La audiencia constitucional es considerada la etapa de más importancia del juicio de garantías, ya que esta parte del juicio es donde se desarrollan y concentran los actos procesales que más tienen influencia en cualquier juicio de amparo. Dichos actos son la recepción de pruebas, la rendición de alegatos y, en su caso, el pedimiento del Ministerio Público Federal e incluso se dicta la sentencia que pondría fin a la demanda. La audiencia constitucional es el acto procesal con el que se concluye el juicio de amparo indirecto en primera instancia. Son públicas y se celebran con la presencia del señor juez de distrito y el señor secretario, más la presencia de las partes si quieren o deben estar en la audiencia. Y si hay testigos, habrá que llevar a los testigos también. Comprende 3 periodos: pruebas, alegatos y sentencia. ¿Cómo se desarrolla la audiencia constitucional? Inicia con el periodo probatorio, dando lugar al ofrecimiento de pruebas, en el cual se anuncia cada una de ellas, llegando al interrogatorio y cuestionario. Luego se levanta el acta de audiencia para llegar a los alegatos, donde se resuelve si la sentencia es en favor o en contra. El artículo 155, en cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, señala que una vez abierta, se procederá a recibir en orden las pruebas previamente exhibidas o expuestas por las partes o las que en ese momento ofrezcan. Después se pasa al periodo de alegatos para luego recibir, si es necesario, el pedimento del representante social federal y termina con la resolución constitucional correspondiente, donde el juez decide si se concede o niega el amparo al quejoso, o bien si se sobresee el juicio por existir una causal de improcedencia. El desahogo de estas 3 etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional, de manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos que exige el numeral en comento, y no obstante dicha omisión se pronuncia el fallo respectivo, se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción cuarta, de la ley de la materia, aún en el supuesto de que no hubiera comparecido de manera personal alguna de las partes, ni existan promociones o pedimento del Ministerio Público Federal pendientes de acuerdo, ya que la ley no hace excepción al respecto. La audiencia constitucional y sus etapas. Periodo probatorio. Es el que inicia después de que se apertura la audiencia. Se hace una relación de constancias y de las pruebas desahogadas. Las que falten por desahogarse se recibirán por su orden. También se tomará en consideración el incidente de falsedad del documento, lo que generará que se suspenda la audiencia. En esta etapa, las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisible, según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contrarias a la moral y al derecho. Las principales fuentes de prueba de carácter material se encuentran en las documentales, fotografías y videos, cualquier objeto material distinto a los anteriores. Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia. Existen casos en que pueden ofrecerse
con anterioridad a esta. La prueba documental puede ofrecerse desde el escrito de demanda y hasta el momento de la celebración de la audiencia, pero si la prueba consiste en copias o documentos que obren en poder de autoridades o funcionarios, el quejoso tiene la obligación de pedirlos con antelación para que puedan ser presentados en la fecha de la audiencia constitucional. La prueba testimonial, pericial y de inspección ocular, por su naturaleza, requiere de preparación. Deben ser anunciadas 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso, en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se declaren fundadas sus pretensiones o, en su caso, sus excepciones, al dictarse sentencia. Por regla general, los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en autos se asiente un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden también formularse verbalmente, pero sin la posibilidad de que lo manifestado se asiente en autos. Sentencia. La audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso. ¿Cuándo debe realizarse? De acuerdo a la Constitución Federal, fracción 1, 7 y 10, párrafos primero y segundo, la celebración de la audiencia constitucional debe realizarse dentro de 10 días después de que se haya admitido la demanda de amparo. Cabe señalar que esta no siempre puede celebrarse o llevarse a término en la fecha y hora fijadas en el auto admisorio, pues puede ocurrir que ésta se difiera o suspenda. Diferimiento. El diferimiento de la audiencia implica su aplazamiento, o lo que es lo mismo, que se señale una fecha posterior para su desarrollo, cuestión que puede obedecer a varias causas, como por ejemplo, que no se haya emplazado a todas las partes, no se hubiesen expedido los documentos necesarios para llevar a cabo su celebración, no se hubiesen preparado las pruebas pendientes de desahogar, el informe justificado no se hubiese rendido con la suficiente oportunidad para que las partes pudieran conocerlo, esté pendiente por diligenciarse un exhorto. Suspensión. La suspensión de la audiencia implica que una vez iniciada esta, se detenga su desarrollo para continuarse y concluirse en fecha posterior, en virtud de presentarse algún motivo que impide su conclusión, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando durante su transcurso alguna de las partes presenta un documento que es objetado de falso por otra, o bien cuando no es posible que por su propia naturaleza se desahogue en ella la prueba de inspección ocular que deba practicarse fuera del lugar del juzgado o de la jurisdicción del juez federal. Su trámite se rige por los principios procesales de concentración. Se traduce en que en un solo acto se reciben las pruebas de las partes, se oyen los alegatos y se dicta sentencia. Continuidad implica que las referidas etapas o fases, pruebas, alegatos y sentencia,
se suceden una a la otra, lo que implica que concluida debe desarrollarse de inmediato la otra. Unidad. Implica que la audiencia constituye un solo acto procesal que no puede escindirse, es decir, que es indivisible. Conclusión. La audiencia constitucional es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes, quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva. Se conceptúa como constitucional en virtud de que en ella se exponen y valoran los elementos necesarios para que el juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En todos los actos debe conformarse por las 3 etapas referidas.